La semana pasada entramos al mundo fascinante de los milagros del Señor. De manera general vimos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que es un Dios inmutable, que no cambia, que Él todo lo puede, que Él puede sanar a aquellos que están infectados de SIDA, porque Él todo lo puede, porque Él resucita también a los muertos. Y Él seguirá haciendo milagros con la diestra de su poder, donde quiera, como quiera y con quien quiera, porque Él es un Dios soberano. El primer milagro que vamos a estudiar el día de hoy tiene que ver con una sanidad de una mujer, la suegra de Pedro. ¿Dios ama a las suegras? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Este es nuestro tema 2, que le he titulado Jesús nos sana para servirle. Y este primer milagro tiene que ver con la suegra de Pedro. Por si alguien dudaba de que Pedro tenía esposa, porque algunos dicen que no tenía esposa y que es el primer papa. Pedro tenía suegra. Y este milagro tiene que ver con esta mujer. Hay otros milagros que el Señor hizo con otras mujeres, por ejemplo, cuando el Señor sanó a la mujer encorvada, cuando el Señor sanó a la mujer con flujo de sangre. Y en un contexto cultural e histórico donde no se les daba el mejor trato a las mujeres, nuestro Señor mostró siempre un trato digno. Y en este caso, con la suegra de Pedro no fue la excepción. El Señor Jesús no la ignoró, ni la menospreció, como algunos hombres hacen con sus esposas o sus mujeres, sino dice la Escritura que se acercó a ella y la sanó inmediatamente de la fiebre que la tenía postrada en cama. Después de recibir su milagro, lo primero que hizo la suegra de Pedro fue servirles. Lea conmigo los 3 pasajes paralelos donde encontramos esta historia corta pero muy rica en enseñanza para todos nosotros. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 14 y versículo 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. El Evangelio según San Marcos, Marcos 1, 29 al 31, dice así: Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Evangelio San Lucas, capítulo 4, versículo 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante les servía. Tan impactado quedó el apóstol Pablo de cómo trató Jesús a su suegra, que posteriormente en una de sus cartas, él exhorta a todos los varones, a todos los hombres, a que traten a sus esposas como a vaso frágil. Que seamos tiernos, que no seamos ásperos, que las tratemos bien. ¿Y cómo es tratar bien a una dama, a una doncella? Como el Señor las trata. Así tuvo esta atención con la suegra de Pedro. Este milagro de sanidades, como podemos ver, quedó registrado en los evangelios sinópticos. Es decir, comparten un mismo punto de vista. El apóstol Juan, o el Evangelio de Juan, mejor dicho, no comparte este punto de vista. Por eso encontramos pasajes similares aquí. Ahora, hermanos, quiero que notemos las cosas
¿Qué tienen en común los tres evangelios en este milagro de sanidad del Señor Jesús? Número 1, los tres confirman que el milagro sucedió en la casa de Pedro. Número 2, los tres indican que la suegra de Pedro estaba enferma de fiebre. Número 3, también nos dicen que la sanidad ocurrió de manera inmediata. Y número 4, terminan diciendo que la suegra de Pedro les servía. Es lo que tienen en común. Mateo escribió este milagro después de otro milagro, donde solo se necesitó de una palabra de Jesús. La palabra dice que un centurión romano tenía a su siervo postrado en casa debido a una parálisis, gravemente atormentado. El centurión, podemos notar que amaba a su trabajador, a su esclavo, a su criado, de tal manera que fue hasta Jesús y le rogó para que lo sanara. Paréntesis aquí. Hay patrones muy malos, porque no les dan seguro a sus trabajadores, los explotan, no les dan aguinaldo, les gritan. Y la Escritura dice en Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Criados, también le habla a la otra parte. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, porque también hay trabajadores muy malos, que llegan tarde y todavía quieren un aumento de sueldo. O sea, tenemos que cocer la tortilla de los dos lados, que se caliente bien. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y hay también empleados tan respondones. No, hermanos. Pero miren, el Señor vio tan angustiado al centurión romano por su criado, que le dijo, yo iré a tu casa y lo sanaré. Pero el centurión dijo unas palabras que sorprendieron a Jesús. ¿Cuántos de ustedes quisieran sorprender a Jesús? Este centurión dijo lo siguiente, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Ven la fe de este hombre? Jesús quedó tan maravillado que dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Y ni siquiera era israelita o judío. No sé usted, pero yo quisiera tener la fe de este centurión. De este centurión romano. Señor, si con una palabra tuya tú creaste las cosas visibles e invisibles, estoy completamente seguro que con solo una palabra tuya yo seré sano. Por otro lado, Marcos y Lucas sitúan el milagro de la sanidad de la suegra de Pedro después de que el Señor liberó a un hombre poseído por varios demonios que estaba en la sinagoga. Ese sábado le tocó compartir la palabra al Señor Jesús. Y este hombre poseído se manifestó porque no soportó la presencia de Jesús, ni el mensaje que él estaba dando. Muchos hoy dentro de las iglesias no soportan la presencia de Jesús, ni tampoco sus enseñanzas. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Al no soportar, los demonios se manifestaron y exclamaron, ¿qué tienes con nosotros? Plural, eran varios demonios. Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Finalmente el Señor liberó a este hombre que representa a las personas que van a la iglesia, que asisten a la iglesia, pero siguen atadas a su religión. Siguen engañadas pensando que son cristianos, pero no lo son. Y lo más triste es que siguen esclavizadas al pecado y el diablo las tiene también esclavizadas. Al salir de la sinagoga, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Es decir, después de salir de la sinagoga, Jesús se dirigió a la casa de Pedro, donde estaba su suegra enferma de fiebre.
Marcos dice que entre los que acompañaban a Jesús estaban Andrés y Pedro, ellos eran hermanos, y Jacobo y Juan también eran hermanos, los hijos del trueno, los Boanerges. Ellos acompañaban a Jesús. Los discípulos, al darse cuenta que la suegra de Pedro estaba muy enferma de fiebre, porque el médico Lucas lo dice así, posiblemente ella tenía entre 41 y 42 grados centígrados. Es lo que dicen algunos. Al verla en esas condiciones, postrada en cama, le avisaron a Jesús. Marcos dice, y enseguida le hablaron de ella. Lucas dice, le rogaron por ella. No olvidemos que entre los que acompañaban a Jesús estaba el yerno. ¿Quién? Simón, Pedro. Y por su carácter y personalidad, conocemos al buen Pedro, antes de Cristo y después de Cristo. Ese hombre que le quiso romper el cuello al soldado romano, lo quiso matar, porque le dio en la oreja, pero él iba a matarlo. Entonces imaginen la personalidad de Pedro. Su personalidad y su carácter seguramente le causó algunos problemitas con su suegra. Sin embargo, Pedro, entre ellos, le rogó a Jesús que la sanara. Por favor, sánala, le suplicaron todos, dice otra versión. En la actualidad existen muchos refranes negativos con respecto a la suegra, ¿sabía? Voy a leerle 3 nada más. Dicen que la suegra es como la estrella, entre más lejos, más bella. Y da risa, son negativos. ¿Por qué se ríen? Dichoso Adán, que no tuvo suegra. Pleito y suegra en casa ajena. Mis hermanos, las suegras son una bendición de Dios. ¿Sí o no? Están muy calladas. Sí, son una bendición de Dios. Quizás a algunas les falta sabiduría de Dios para no intervenir tanto en los problemas ajenos. Bueno, y aquí el consejo práctico que yo les puedo dar es, cuando alguien se casa, forma una familia. Y la Escritura nos dice que ya somos uno. Somos una familia. No se vaya a vivir con sus papás, no se vaya a vivir con sus suegros. Eso le va a evitar muchos problemas y es bíblico. El principio bíblico está aquí. Aunque ellos digan, vénganse para... No, no se vaya. Por eso hay muchos problemas. Algunos han dicho que la suegra es la cruz que deben de llevar. Ahorita decimos eso, pero cuando nos convirtamos en suegros, les aseguro que no vamos a querer que se expresen así de nosotros. Las Escrituras dicen que amemos a nuestro prójimo, y esto incluye a su suegra y a mi suegra. En el libro de Ruth hay una historia realmente asombrosa entre una yerna y una suegra. Resulta que hubo una gran hambruna en Belén de Judá y una familia salió a Moab para probar mejor suerte. La familia estaba conformada por Elimelec, Noemí y sus 2 hijos que se llaman Malón y Kelión. Por si le quiere poner a sus hijos así, Malón y Kelión. Espero que ese Malón no sea tan malón, ¿verdad? A lo mejor le pegaba a su esposa. Y Kelión, bueno, ojalá lo que liela, o como le decimos de ella, su esposa. Pero ellos se establecieron 10 años en la tierra de Moab. Ahí se casaron los hijos con Ofar y con Ruth, mujeres moabitas. Con el pasar del tiempo, Noemí perdió a su esposo y también a sus hijos, por lo cual decidió regresar a su tierra. La palabra dice que Ofar y Ruth lloraron porque les dijo su suegra que no la siguieran. Quédense, ya se murieron mis hijos también, mi esposo, hagan su vida. Pero Ruth amaba a su suegra, seguro porque no intervenía mucho en sus problemas, y que cuando intervenía les daba un consejo sabio de la palabra. Por eso ella le dijo, tu Dios
será mi Dios. En un gesto extraordinario de lealtad y fidelidad, que por cierto hace falta, entre nosotros como hermanos, entre las ovejas y el pastor, lealtad y fidelidad. Claro, hacia Dios, pero la manera práctica de ser fiel y leal también al Señor es entre nosotros, hermanos. Hay mucha deslealtad, hay muchas cosas muy feas todavía. En ese gesto de fidelidad, de lealtad de Ruth, porque amaba a su suegra, tu Dios será mi Dios. También le dijo lo siguiente en este libro que encontramos en el Antiguo Testamento, Ruth 1:16, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, vea conmigo esto, y ahí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos, solo la muerte. Por si alguien tenía duda de si todavía existen las buenas nueras y las buenas suegras, ahí está en la palabra. Dios en su soberanía permitió que Noemí fuera a una tierra extranjera para conocer a una joven campesina, a Ruth, las cuales entre ellas tuvieron una muy buena relación. Noemí tuvo una nuera tan buena que las escrituras la llaman mujer excelente, mujer virtuosa. Y Ruth tuvo una suegra tan buena que en todo momento le daba consejos sabios. Ella le aconsejó en todo momento en su relación ¿con quién? Con Boaz. La historia termina en una boda entre Ruth y Boaz, un pariente cercano de Noemí, quienes tuvieron un hijo llamado Obed, nada más y nada menos que el abuelo de David. Es decir, Boaz fue bisabuelo del dulce cantor de Israel. Y así termina el libro. En Ruth 4:21 y 22, dice así la palabra: Salmón engendró a Boaz y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, al padre de David, e Isaí engendró a David. Esta historia es tan magnífica y difícil de explicar porque dentro de la genealogía del Salvador del mundo aparece Ruth. Sí, mis hermanos, una mujer pagana está dentro de la descendencia del Señor Jesús. Si usted me acompaña a Mateo 1:5, ahí vamos a encontrar la genealogía del Señor Jesús. Y dice así la palabra: Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y vamos a encontrar más mujeres dentro de la genealogía de Jesús, como la ramera, ¿sí? Una ramera dentro de la genealogía de Jesús. Y nadie dice eso, ¿verdad? Nada más nos enfocamos en los hombres, pero hay mujeres. Y el Señor las ama a las mujeres. Estamos viendo cómo trata a la suegra de Pedro, que la vio enferma. Se acercó a ella, la tomó, la levantó y la sanó. Ese es nuestro Señor Jesús. Mateo 1:16 termina: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bien, pues Jesús, llamado el Cristo, estaba en la casa de Pedro, y al ver postrada a su suegra, todos le rogaron que la sanara. Lucas nos dice: e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó. Si combinamos la narración de Lucas y de Marcos, nos damos cuenta de que Jesucristo hizo 4 cosas. En primer lugar, se acercó, luego se inclinó, después la tocó y por último la levantó. Jesucristo se inclinó para acercarse a ella, para escuchar su voz. La vio muy mal por causa de la fiebre, entonces se inclinó a ella, la tocó y la levantó. Mis hermanos,
Dios mismo se acercó a nosotros por medio de Jesús. Luego se inclinó, es decir, se humilló, como dice el salmista. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Después el Señor nos tocó y nos levantó. Todos estábamos muy mal, postrados como la suegra de Pedro, pero a causa de nuestra enfermedad espiritual. Porque la Escritura dice que engañoso y perverso, y esta palabra perverso en el original es enfermo, es el corazón más que todas las cosas. Todos nosotros teníamos un corazón enfermo, tan enfermo estaba nuestro corazón que estuvimos a punto de que nos diera un infarto. Pero llegó Yahvé Rafa, nuestro sanador, y quitó nuestro corazón enfermo y puso uno nuevo en nosotros. El Señor nos ha tocado con el poder de su palabra y nos levantó, no nos dejó tirados, como algunas personas pudieron pasar cerca de nosotros y nos dejaron tirados, pero el Señor Jesús no es así. Nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Jesús se acercó, se inclinó, después nos tocó y por último, ¿qué hizo con nosotros? Un milagro, hermano, un milagro, somos el resultado de un milagro de Jesús. Vea a su lado, es un milagro de Jesús esa persona, un milagro. Los tres evangelistas declaran que fue un milagro que sucedió inmediatamente. Con solo un toque de Jesús, la suegra de Pedro quedó sana. Ella se levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y levantándose ella al instante. Esto nos enseña que Dios en su soberanía puede sanar al momento. Y sin temor a equivocarme, muchos hemos recibido una sanidad inmediata de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién ha recibido? Yo la he recibido, inmediata. A veces los milagros son progresivos también. A veces el Señor se va a quedar callado, porque va a tratar contigo y conmigo, así como lo hizo con Pablo. Algunos estudiosos dicen que el aguijón era una enfermedad. Bástate mi gracia, Pablo. Y así vivió toda su vida con ese aguijón, para que no se te suba, para que le bajes poquita tu soberbia. Pablo, eres muy terco, Pablo, eres muy necio. Hay otros milagros que sucedieron al instante, la sanidad de dos ciegos que le gritaron: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El Señor tocó sus ojos y recobraron la vista. La sanidad de Bartimeo el ciego, la palabra dice que al instante recobró la vista. Otro milagro al momento fue el de ese hombre paralítico, quien se paró al instante delante de todos, etc. No perdamos de vista que el milagro de la sanidad de la suegra de Pedro sucedió en una casa. Así que si usted quiere ver el poder de Jesús sanando a los enfermos, ore primero por su familia, ore por ellos. A veces somos tan fríos, tan apáticos, que ni siquiera oramos por nuestros familiares. Otros ya de plano ni oran ni los llevan al médico. ¿Sí tendrán corazón esas personas? Mi hermano, cuando sus familiares estén enfermos, roguemos a Jesús para que los sane. Aún estando en el hospital, oremos para que el Señor obre un milagro de sanidades. En las Escrituras tenemos buenos ejemplos de padres que pidieron a Jesús que sanara a sus hijos. Uno es Jairo, un principal de la sinagoga que se postró a los pies de Jesús, que le rogó para que fuera a su casa donde su hija estaba agonizando. Otro ejemplo es el oficial del rey que le rogó para que sanara a su hijo de fiebre, precisamente. El Señor le dijo: ve, tu hijo vive. Las Escrituras dicen que este hombre creyó en la palabra de Jesús y al regresar se dio cuenta de que su hijo ya estaba sano. Lea conmigo unos versículos aquí en Juan, capítulo 4, versículos 51 al 53.
Hace ya varios años, mientras usted abre su Biblia, yo le contaba a mi esposa, bueno, le contaba muchas cosas, ¿no? Pero yo empecé a creer lo que dice la palabra. No tenía una buena teología, no tenía una buena enseñanza, pero yo creía en lo que estaba aquí en la Escritura. Y pondrán sus manos sobre los enfermos. ¿Y qué dice la Escritura? Sanarán. Y yo recuerdo, tenía poco tiempo de convertido y a veces iba al centro. En el centro había una librería pequeña donde vendían Biblias. No sé si alguno se dio cuenta. Yo acostumbraba a ir cada semana, pero afuera había un consultorio médico y había una banca grande y ahí se juntaban muchas personas enfermas. Y yo me ponía a orar por las personas. Y la gente se me acercaba y me decía, también por mí, también por mí, también por mí. Y la gente sanaba, hermanos. ¿Por qué? ¿Porque yo lo sané? Claro que no. Dios la sana. Dios la sana. Cuando Pedro pasaba, con su sombra dice que también sanaba a los enfermos. ¿Era su sombra? Es el poder de Dios, de manera sobrenatural. Cuando Pablo también sanaba a los enfermos, dicen que usaban sus lienzos que él usaba, se los ponían sobre ellos y sanaban. Eran los lienzos, no era el poder de Dios. Pero lea conmigo esto. Mientras el funcionario, les voy a leer esta escritura en otra versión. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó, ¿a qué hora el niño había comenzado a mejorar? Ellos le contestaron, ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Versículo 53. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Una sanidad de inmediato, instantánea. El momento que escuchó esas palabras, por eso él preguntó, ¿a qué hora se sanó? A esta hora. A esa hora Jesús me dijo que iba a sanar. Aquí vemos a dos padres preocupados por sus hijos, rogando a Jesús que los sanara. Esta sanidad de la suegra sucedió en casa de Simón. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Jesús nos sana para servirle. Mateo, Marcos y Lucas cierran la historia con una acción de gratitud que todos deberíamos tener con Jesús después de ser sanados. Lea conmigo Mateo 8:15. Después pasamos a Marcos 1:31 y finalmente vemos el versículo de Lucas 4:39. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, ella se levantó y les servía. Marcos 1:31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Lucas 4:39 dice, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía. La suegra de Pedro, después de ser sanada, lo primero que hizo fue ¿qué? Servirles. Con la gratitud radiante en su rostro, comenzó a servir a los presentes. Entre ellos estaba el Señor Jesús. El término griego que se utilizó para la palabra servir es diaconeo. Significa ser siervo, asistente y ministrar. Otros ejemplos de quienes fueron agradecidos con Jesús por el milagro que recibieron, la encontramos en Lucas 17:15. Aquí encontramos la historia de los 10 leprosos. Y esta historia nos muestra que solo uno regresó
para darle gracias a Jesús. Pero lea conmigo estos versículos. Lucas 17, 15 al 18. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Se lo puede imaginar? A gran voz. Los leprosos estaban destinados a morir solos. Este hombre por mucho tiempo no había recibido un abrazo de su familia, porque podía contaminar a los demás. No podían asistir a los servicios religiosos. ¿Cómo podemos imaginarnos la expresión de alabanza a Dios y de gratitud de este hombre? Quizás llorando, quizás saltando, no lo sé. Pero dice que glorificó a Dios a gran voz y después se postró en tierra a sus pies, ¿a quién? A Jesús. ¿Dándole qué? Gracias, Jesús, gracias, me sanaste. No fue el médico, no fue el pastor, fuiste tú, Jesús, quien me sanó de esta enfermedad. Gracias, mi Jesús. Algunos esperan un año para darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios en este año, por este año. Está bien, hermano, pero al Señor se le da gracias todos los días, porque el hecho de estar aquí con vida es un milagro de Jesús. Somos milagros caminando en este mundo. Se postró, es decir, adoró a Jesús, dándole gracias. Entrad por sus puertas con acciones de gracias. Venimos a darle gracias y a alabar al Señor. Y lo más increíble, así como a este hombre que vimos, ¿no? Que dijo, no vayas a mi casa, Jesús. Solo di la palabra. Tomó un ejemplo de afuera. Aquí también lo hace con un samaritano, con un extranjero. Y este era samaritano. Lucas 17, 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y muchos están así, reciben su milagro, son sanos, pero se pierden, no son salvos. Y este hombre recibió la sanidad y recibió la salvación de su alma. Hermanos, seamos como este hombre samaritano y no como los otros 9 que ni gracias le dieron a Jesús. Otro cuadro muy hermoso donde la Biblia nos muestra esa gratitud que brilla con gran esplendor, es el que nos pinta el apóstol Juan sobre sus amigos María, Marta y Lázaro. Después de que el Señor resucitó a Lázaro, un gran milagro, un milagro de resurrecciones, lo invitaron a una cena donde mostraron su gratitud de la siguiente manera. Marta le sirvió, Lázaro estaba sentado con el Señor y María cerró con broche de oro dándole adoración a Jesús. Pero no me crea a mí, vaya conmigo a la palabra, Juan 12, versículo 1 al versículo 3. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y estaba con ellos vivo, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena, ¿a quién? A Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Le costó. Yo no haré nada que no me cueste. Para servir al Señor, que le cuesta, hermano, que le cuesta. No, a veces queremos agarrar los atajos, que no nos cueste. Yo no ofreceré algo que no me cueste, decía el salmista en otras palabras.
donde implique todo mi corazón, todas mis fuerzas, todo mi ser. Y el domingo es un domingo para el Señor. Dedíqueselo a Él, en cuerpo, alma y espíritu. Qué bonito, de verdad les digo, es llegar a la casa cansado para trabajar para el Señor. Es lo más grande, lo más hermoso. Mis hermanos, seamos agradecidos por cada milagro que recibimos del Señor Jesús. Todos los días recibimos un milagro de Él. Pero vean aquí, uno estaba sirviéndole, otro estaba sentado con Él y otro estaba adorando. ¿Usted se dio cuenta de esa reunión maravillosa donde estaba el Señor Jesús? Estas dos mujeres sirviendo al Señor Jesús, adorando, la otra se acercaba, involucraba sus fuerzas. Amarás a Dios con todas tus fuerzas también, y le estaba sirviendo la cena, y otro estaba sentado con Él. Seamos agradecidos con Él. Regresando con la suegra de Pedro, no cabe duda que era una mujer muy servicial en el hogar. Una vez que fue restaurada, les comenzó a servir. ¿Cuántas mujeres desean servir al Señor como la suegra de Pedro? A ver, levanten su mano. Grito de júbilo. Dancen, no, ya no dancen. No. ¿A cuántas mujeres les gustaría servirle la cena al Señor como lo hizo Marta? ¿Cuántas mujeres desean ungir los pies del Señor y derramar su vida en adoración como lo hizo María? Amén. Hay una manera muy práctica, hermano. Mire, en la Escritura encontramos teología, el estudio de Dios, no como una materia, sino para que conozcamos más al Señor. Tenemos doxología, que tiene que ver con la alabanza y adoración a Dios. Y tenemos otra palabra en el griego que es praxis, que es práctica. Es llevar todo lo que sabemos a la práctica. Y la manera práctica de que usted puede servir a Jesús, adorar a Jesús y alabar a Jesús es respetando a su marido y atendiendo a su marido. Ya no las vi tan contentas. ¿Cuántos varones, porque no solamente es para ellas, desean servir al Señor como lo hizo Lázaro? ¿No hay? 1, 2, medio, aunque sea, ¿no? 3/4, 1/4, ¿no? Bueno. Si queremos servirlo, necesitamos sentarnos a la mesa mucho tiempo con Jesús como lo hizo Lázaro. ¿Para qué? Para que nos enseñe cómo tratar a nuestra esposa. Seguro ahí el Señor nos dirá que amemos a nuestra esposa como Él amó a su iglesia. ¿Y cómo la amó? Entregando su vida. Me gusta contar esta historia, pero es una historia real. La he contado en las reuniones de matrimonios y creo que en otra enseñanza de un oficial en el norte, en donde iban cazándolo ya los sicarios. Le salieron 2 camionetas de frente, estaban algo lejos. Él se dio cuenta que lo estaban siguiendo, ya desde tiempo lo querían matar, pero él iba acompañado por su esposa y sus hijos. Se dio cuenta de que les iban a disparar y les dijo, salió de la camioneta, se puso frente a ellos para que le dispararan únicamente a él. Y su esposa y sus hijos vivieron. Eso es entregar literalmente la vida. Y mostró su amor. ¿Cuántos varones estaríamos dispuestos a hacer lo mismo? Nada más escuchamos un ruido en la casa y baja tú. O ven una cucaracha o un ratón y pegan como el gato así en el...
Pero la manera práctica, praxis ahora de entregar la vida, de demostrar nuestro amor, por supuesto, tenemos que hacerlo con nuestras palabras, pero la manera práctica es sirviéndolas a ellas en todo. Ser sus esclavos, sus siervos. Es la manera práctica. Imagine que todos los esposos amaran a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Ahora imagine que todas las esposas respetaran a sus esposos como respetan al Señor. Viviríamos en un mundo completamente diferente. Y los que viven así, gloria a Dios, gloria al Señor. Un ambiente totalmente espiritual donde se ama y se adora al Señor. Efesios 5:25, por eso dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El principio es claro. Después de recibir algún milagro de parte del Señor, lo primero que tenemos que hacer es mostrarle nuestro agradecimiento sirviéndole en casa, en casa. ¿Quiere mostrar agradecimiento al Señor por todo lo que ha hecho por usted? Sirva en casa. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo en el hogar. Nuestro servicio a Dios comienza en casa y se extiende el servicio hacia los demás después, hermano. La palabra dice que la suegra de Pedro le servía, plural, no que le servía únicamente a Jesús, le servía a todos los presentes. Servir a los demás es servir al Señor. Pero vea el orden. Primero se sirve ¿dónde? En casa. Y después en lo que nos permita el Señor. No podemos invertir los papeles. Hay casos, por ejemplo, de mujeres en donde se la pasan todo el día en la iglesia, sirviendo y haciendo tantas actividades dentro de la iglesia, y el marido ni siquiera tiene para comer. Dígame, ¿qué onda? Como dicen los chavos. What's going on? ¿Qué está pasando? Invierte en los papeles. No, permíteme, amor, voy a servir al Señor. Ahí sírvete. Y pues el varón lo único que tiene es una maruchan. Y con eso se salva la vida ya. 5 minutos, rápido. Bien descuidados también. Hay que tener sabiduría, mujeres. Hay que tener sabiduría. Por supuesto hay que asistir, pero el servicio se comienza en casa. Pero es que usted no sabe cómo es mi esposo. Me trata tan mal. Gánelo para el Señor. Gánelo, muera usted y gánelo para Dios. Ore por él, gánelo. No se ponga a pelear ni a discutir. Gánelo, viceversa, los hombres también. Es que la mujer que el Señor me dio, ¿cuál? Tú la escogiste, yo la escogí. Ay, Señor, es mi cruz. Tantas expresiones. No, hermano, hay que ganar. ¿Se ha dado cuenta que cuando el Señor Jesús venía a predicar, Él no quería que nadie se perdiera? Él siempre quería la paz entre todos y ganar a todos los perdidos, aún a sus propios enemigos. Ese es nuestro ejemplo. Ese es nuestro Señor Jesús. Ese es el camino de Jesús. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Colosenses 3:23 y 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y Hebreos 6:10, ese versículo está tan maravilloso, ¿no? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hay mucho trabajo en casa, hermano, mucho trabajo. Hay muchas cosas que hacer.
antes de que usted vea de manera panorámica, de manera, ¿cómo lo puedo llamar? Macro, o sea, de manera general las cosas, vea de manera microscópica su vida y la vida de los que están en su casa. Véase en el espejo de la palabra. Y antes de que usted venga y me diga, pastor, es que mi esposa, no, yo voy a hablar contigo primero. No me digas que fue Eva, yo voy a hablar contigo. Y te voy a decir que necesitas a Dios, que necesitas cambiar, que necesitas ser renovado y transformado. ¿Para qué? Para que tú seas una bendición a los demás. Porque el cambio, ¿dónde comienza, hermanos? ¿En ella? ¿En él? ¿En ellos? ¿En ellas? En nosotros. Por eso Pablo le decía bien a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo, Timoteo. Porque el enemigo más grande que tenemos en este mundo no es el diablo, no son los demonios. Somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Hay muchas cosas que hacer en casa, hermano. Muchas cosas. Y muchas cosas que hacer en este templo, en esta casa. Todavía hay muchas palomas por ahí, muchos mercaderes dentro. Está sucia, está contaminada. La sanidad de la suegra de Pedro nos enseña que después de recibir un milagro de Jesús, les sirvamos. ¿Sabe usted, mi hermano, por qué no murió en el mismo instante que el Señor le otorgó el milagro de la vida eterna? ¿Sí sabe o no sabe? Ahí se hubiera acabado todo. Y qué glorioso, en ese momento que recibimos al Señor, la creación angelical se detiene. Se está gozando de ver a un pecador arrepentido. Y si en ese momento el Señor lo hubiera tomado, vámonos. Ya estuviéramos con Él. Pero ¿por qué no sucedió así? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por guapos? Claro que no. Porque Dios tiene un propósito para usted y para mí. Y este propósito encierra algo tan maravilloso, tan extraordinario, tan magnífico, que tiene que ver con el grandísimo privilegio de servir al Señor, de servirlo a Él, no servir al mundo, no de servirnos a nosotros mismos, sino de servir al Señor. Y la manera práctica, praxis de servir al Señor es sirviendo a la iglesia, es sirviendo a su prójimo. Nunca me voy a cansar de repetir lo mismo y decirles que a lo máximo que podemos aspirar nosotros en este mundo es servir al Señor, que primero nos sirvió cuando dio su vida por nosotros. Nunca me voy a cansar de decir eso. Así que cuando su hijo llegue, un hijo entregado al Señor que ame a Dios y le diga, quiero servir a Dios, papá, quiero servir a mi Señor, usted diga, es a lo mejor que has aspirado, hijo, servir a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Denle un aplauso al Señor. El Señor Jesús nos ha sanado, ¿para qué? Para servirle, para servirle. No para que después nos vayamos como los 9 leprosos y ay, nos vemos, Señor. Ya me sanaste. ¿Qué crees, Señor? Otra vez estoy enfermo. Y viene de regreso otra vez, después de un año. Y el Señor es tan bueno que lo sana, hermano, que me sana. Siendo tan infieles, tan malos, ¿no? Pero el Señor nos ha sanado con un propósito de servirlo con todo nuestro corazón. La palabra dice, y me hallaréis porque me buscaréis de todo tu corazón. Es lo que hace falta, hermano. Buscar al Señor de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser. Cuando usted lea la palabra,
léala con su corazón, no con su entendimiento. Porque hay mucha gente que muchas veces viene a escudriñar lo que dice el pastor, aquí se equivocó. Pues yo confundo muchas veces los nombres, se ha dado cuenta, ¿no? Ay, se equivocó y no reciben la sana enseñanza, no disfrutan la palabra. Exegéticamente está mal ahí el pastor y es que esas... No, hermano, reciba la palabra. Me seguiré equivocando, pero usted reciba la palabra, sea humilde para recibir la palabra y será bendecido. Será bendecido por la palabra de Dios, no por la palabra del pastor, por la palabra del Señor que se expone. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a